Queridos hermanos, estamos contentos porque otra vez estamos estudiando la Santa Biblia. Estamos estudiando este hermoso folleto, La Verdad Presente en Deuteronomio. Y no se olviden, mis hermanos, compartir este estudio a aquellos que no conocen de la palabra de Dios. Tampoco se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org para obtener su copia completamente gratuita. Vamos a estudiar el título La Resurrección de Moisés. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque otra vez estamos estudiando tu Santa Biblia y estamos en comunión contigo. Bendícenos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos ayude a entender tu palabra. Bendice a cada hermano, Señor, cuídanos y haz que nosotros podamos hacer decisiones de vida eterna. Cuida a nuestras familias y especialmente a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. La resurrección de Moisés. El versículo de memoria, Judas 1:9. Miren lo que dice. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Mis queridos hermanos, vamos a estudiar una lección pero muy importante para cada uno de nosotros. Y vamos a empezar con 1 Corintios 10, 1 y 2. Miren lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Qué interesante es ver cómo el pueblo de Israel tuvo muchas bendiciones. Milagros por doquier. Ellos cada día sentían la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Merecían ellos? No lo merecían. Habían sido elegidos solamente por amor. Miren lo que dice Deuteronomio 9:6. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. No es por tu justicia. Solamente por el amor, solamente por la misericordia de Dios es que has tenido todas esas bendiciones. Y es lo mismo que a nosotros nos dice, hermanos. No es por tu justicia, porque nosotros ¿qué tenemos? Nada de bueno. Siempre estamos rebelándonos, haciendo algunas cosas que no agradan al Señor. Pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros como estuvo con el pueblo de Israel. Y miren lo que dice 1 Corintios 10, 3 y 5. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, todo el pueblo de Israel, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y esto es importante que tengamos en cuenta. ¿Y la roca era quién? La roca era Cristo. Cristo estaba guiando a su pueblo, al pueblo de Israel. Él era el guía, Él era el que les ayudaba continuamente. Y la roca era ¿quién? Era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La mayoría quedó postrada en el desierto. Siempre han tenido problemas, mis queridos hermanos, siempre. Miren este ejemplo, Números 21 al 3.
llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¡Qué tremendo! ¡Qué pueblo duro de servir es este pueblo! Quejándose de algo pequeño sin considerar todas las grandes cosas que Dios estaba haciendo por ellos. Eso nos sucede a veces a nosotros. Por cosas pequeñas queremos alejarnos de Dios. Queremos alejarnos de Dios sin considerar todo lo bueno que ha hecho Dios por nosotros. Sin considerar esas cosas. Pero miren la actitud de Moisés. Números 26. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¿Qué hicieron cuando tuvieron este problema? ¿Fueron a dónde? Fueron a aquel que puede solucionar todo, a Dios. Se postraron delante de Dios, oraron a su Dios. Eso es lo que tenemos que hacer cuando hay problemas en nuestra vida. Ir a Dios. Y Dios nos da la solución, como en este caso, Números 27 y 8. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y a Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. La solución del problema, ¿quién es? Dios. Dios, yo voy a solucionar tus problemas. Y miren lo que pasó. Números 29 al 11, esta última parte. Cuando Moisés hizo algo, miren lo que pasó. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Dios puede o no puede hacer milagros? Sí, Él puede hacer. Sí, Él puede hacer, pero algo especial hay en este milagro. Y ese especial está aquí, Números 20:12. Miren lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica eso? Dios hizo el milagro. Dios hizo lo que había dicho a Moisés que iba a hacer: darles abundante agua. Pero Moisés y Aarón, que dice, no creyeron en quién, en Dios. ¿Por qué no creyeron en Dios? ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema serio? ¿Cuál fue el problema serio? Vamos a ver en Números 29 al 11, ¿cuál fue el problema serio? Vamos a ver. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. ¿Qué le mandó Dios? Dios le mandó y le dijo: toma la vara, y Moisés tomó la vara. ¿Hizo o no hizo lo que Dios le pidió? Sí hizo. Y luego ¿qué? Miren lo que dice. Y se unieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña. ¿Qué le pidió Dios?
Miren lo que dice aquí. Y reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano. ¿Hizo o no hizo lo que Dios le pidió? Sí hizo. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué hizo? Miren lo que dice. Y les dijo, oíd ahora rebeldes. ¿A quiénes les dijo? A la congregación. Oíd ahora qué cosa, rebeldes. ¿Qué le había pedido Dios? ¿Qué le había pedido Dios? Miren lo que dice aquí. Y hablad a la peña a vista de ellos. ¿A quién debía hablar? A la peña. Pero Moisés, en vez de hablar a la peña, habló a quién? A la congregación. Habló a la congregación. ¿Y luego qué? Miren lo que dice. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Eso es lo que le pidió Dios. Eso es lo que lo pidió Dios que haga. No, él solamente se estaba atribuyendo algo de Dios. Miren lo que esta parte dice en esta versión, nueva versión internacional. ¿Acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? ¿Quién tenía que sacar agua de la roca? Dios. Pero él se estaba atribuyendo las cosas de Dios. ¿Acaso yo voy a sacarles agua de la roca? Si yo hago todo eso, ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Un problema serio para Moisés. Y no solamente eso, sino ¿qué es lo que hizo luego? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Qué le había dicho Dios? Y habla la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación. ¿Qué problema? Esta historia nos muestra algunas cosas especiales que dice la Biblia acerca de Dios y acerca de nuestra actitud hacia Dios. Por ejemplo, en Mateo 7, 26 y 27, ¿qué es lo que dice? Pero cualquiera que me oye estas palabras, cualquiera que me oye como Moisés estas palabras, y no las hace como Moisés en este caso no lo hizo. No lo hizo. ¿Qué pasa? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquel que escucha mi palabra y no la hace como Moisés, va a tener, ¿qué cosa? Grande ruina, igual que le sucedió a Moisés. Es importante escuchar la palabra de Dios y obedecer fielmente a lo que dice, porque si no es grande nuestra ruina. Es grande nuestra ruina. Entonces es importante escuchar y obedecer. Pero no solamente eso. Miren este otro ejemplo de Santiago 2:10 que nos revela un poco más acerca de por qué Moisés tuvo problemas aquí. Miren lo que dice. Porque cualquiera que guardare toda la ley, en este caso cualquiera que guardare, que cualquiera que hiciere 2 cosas de lo que le dijo Dios, ¿y qué? Pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Vemos esa relación? Él obedeció 1 vez, 2 veces, pero en la tercera oportunidad él comenzó a desviarse. No, mejor así. No, mejor así. A lo mejor Dios está equivocado. A lo mejor es mejor hablar directamente con el pueblo.
Es que así no funciona. Es que Dios quiere que obedezcamos toda su ley, sus palabras, lo que dice aquí en la Santa Biblia. Él quiere que obedezcamos todos. Por eso a veces hay un argumento acerca del sábado. Dice, cualquier día es igual. No, cualquier día no es igual. Si Dios ha dicho sábado es sábado. Sábado es el día de reposo de Dios. No podemos cambiar como Moisés cambió en este caso. Cambió en este caso la sustancia de lo que estaba pidiendo. Él había dicho, habla a la peña. Él habló, pero ¿habló a quién? Habló al pueblo. Parecía insignificante, parecía la misma cosa, parecía lo que Dios había pedido, pero realmente él no había obedecido fielmente a lo que Dios le había dicho. Había hablado, pero había desobedecido. Había desobedecido. Entonces cualquiera que guarde toda la ley, cualquiera que guarde todo, pero ofendiere en algún punto, grande es su ruina. Y otra cosa especial de esta historia es lo siguiente, con relación a escuchar a Dios y obedecer. Miren lo que dice Números 20:12, por cuanto no creísteis en mí, por cuanto no tuviste fe en mí. Eso es lo que les dice Dios. ¿No tuviste fe en mí? Sí. Dios le está diciendo, lo que no has obedecido significa que no tienes fe. No tienes fe en mí. Es que la obediencia, el hacer caso, el hacer la voluntad de Dios, eso significa que tenemos fe en Dios, que creemos en Dios, que nos hemos acercado a Dios de todo corazón. Por eso Santiago recalca, Santiago 2:17-18, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también si yo creo en Dios y no hago caso a lo que Dios me dice, eso es muerto, es considerado muerto. ¿Por qué? Porque no creo en lo que Dios me ha pedido, no creo en lo que Dios me ha dicho, no tengo fe en Dios. Y sigue diciendo, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cuál es lo importante? Lo importante es ¿qué cosa? Obedecer. Y cuando obedecemos, entonces, ¿qué es lo que demostramos? Demostramos que creemos en ¿quién? En Dios. Demostramos que tenemos fe en nuestro Dios. Entonces, el pecado de Moisés fue no tener fe en este momento crucial de su vida. No tener fe. Pero la historia va más allá. Miren lo que dice Deuteronomio 34:1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Deuteronomio 34:4. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de quien juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Le mostró la tierra
que Dios había prometido a su pueblo, que le había prometido a él, a Moisés, y el anhelo de Moisés era ver esa tierra. Miren lo que dice Deuteronomio 3, 23 al 25. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu gran grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Era el anhelo de Moisés. Tú eres poderoso, Dios. Tú has mostrado que tienes poder. Tú has guiado a tu pueblo, Señor. Quiero ver esa tierra. Y Dios le muestra esa tierra, Pero ¿qué le dice? Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. ¡Qué pena! No vas a ser tú el que guía a tu pueblo a la Canaán terrenal. Efectivamente, miren lo que dice Deuteronomio 34, 5 y 6. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab. Y murió allí, ¿quién? Moisés. ¿Quién era Moisés? Siervo de Jehová. Siervo de Jehová. Aun cuando él cometió ese pecado, aun cuando él en ese momento crucial de su vida no tuvo la fe necesaria para obedecer a Dios, Dios todavía le considera ¿qué cosa? Mi siervo, siervo de Jehová. Es que es así. Aunque nosotros somos pecadores, aunque hacemos problemas, aunque estamos en un problema continuo de pecado, Dios todavía nos considera sus hijos. Tú eres mi hijo, tú eres mi siervo, tú eres mi siervo porque yo he muerto por ti. Eso es lo que nos considera Dios. Entonces Moisés murió viendo que a pesar de todo, a pesar de su flaqueza en un momento importante de su vida, Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su promesa. Dios permitió que él vea lo que tenía en su corazón. Dios siguió y continuó diciendo que él era su siervo. Ese es nuestro Dios. A pesar de todos nuestros problemas, a pesar de todos nuestros pecados, Dios nos ayuda. Dios es fiel a cada uno de nosotros. Eso es importante, mis hermanos. Y por eso, y porque Dios es fiel a su pueblo, y es fiel a su hijo, es fiel a su siervo, miren lo que se dijo de Moisés. Deuteronomio 34, 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Nunca más era y fue el gran profeta de Israel. ¿Cuál fue su secreto? ¿Cuál fue su secreto? Miren lo que dice aquí. A quien haya conocido Jehová como cara a cara. Una comunión íntima con Dios, una comunión constante con Dios. Ese era el secreto, ese es el secreto de nuestro Dios. Y miren cuál es la promesa para aquellos que conocen a Dios cara a cara, para aquellos que están en comunión con Dios. Apocalipsis 14, 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Descansarán de sus trabajos. Moisés murió allí
y su obra, el gran profeta de Israel, con él sigue. Su obra con él sigue. Bienaventurados, felices los que descansan en el Señor. Los que descansan en el Señor. Y aquí esto es importante porque, y murió allí Moisés, siervo de Jehová en la tierra de Moab, ¿conforme a qué? Conforme a lo dicho de Jehová. Conforme a lo dicho de Jehová. ¿Y quién le enterró? ¿Quién le enterró? Miren lo que dice aquí. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. ¿Quién lo enterró? Jehová, Dios. ¡Qué privilegio! Dios mismo lo enterró ahí. A pesar que en un momento de debilidad, él se alejó un poco. Su fe se quebrantó. A pesar de eso, Moisés finalmente nunca se apartó de Dios. No se apartó de Dios. Y por eso dice, porque Dios lo enterró y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Ninguno conoce el lugar de su sepultura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que conocemos de Moisés después de su muerte? ¿Qué es lo que sabemos de él? ¿Qué? Nos encontramos en Mateo 17, 2 y 3. Miren qué dice. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿De quién? De Jesús. En el monte de la transfiguración. ¿Y qué pasó allí? ¿Qué más pasó allí? Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y ¿quién? Y Elías. ¿Dónde estaban? Con Jesús. Con Jesús vivían ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Sabemos, por ejemplo, que Elías fue arrebatado. Miren lo que dice 2 Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías se fue al cielo y aquí está en presencia de Jesús. ¿Y qué pasó con Moisés? Aquí dice, y allí murió Moisés, el siervo de Jehová. ¿Qué pasó cuando él murió? Miren lo que dice Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, Moisés, el diablo quería tener a Moisés en sus garras. Él quería que Moisés pague las consecuencias de sus pecados. Él decía que Moisés no tenía derecho a resucitar, a tener parte de la vida eterna. El diablo estaba contendiendo. Y el diablo hace eso con cada uno de nosotros. Nos dice, tú no tienes derecho. Delante de Dios dice, Él es pecador, Él debe morir. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús es el que nos defiende, es nuestro intercesor. En este caso, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Y entonces Moisés resucitó y está con ¿quién? Con Dios. Está con Jesucristo. Aparecieron Moisés y Elías hablando como él. Entonces Moisés murió y fue resucitado como un símbolo de que nosotros vamos a ser resucitados. Y eso es importante, que Moisés haya resucitado. Y es importante porque miren lo que dice
Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. Ese Moisés es ese símbolo, es ese ejemplo de aquellos que van a resucitar cuando Cristo venga. Eso es tan importante que miren lo que dice 1 Corintios 15, 13 y 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Es importante que nosotros creamos en la resurrección, porque si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe, no sirve nuestra fe. 1 Corintios 15, 20 y 22, por eso dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué cosa? Serán vivificados. Si están muertos, resucitarán. Si están vivos, dirán: he aquí es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Eso es solamente por Cristo. Eso es una garantía de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, 1 Pedro 1, 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros. Eso es lo lindo. Reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para nosotros. Oh, mis hermanos, qué grande es Dios. ¡Qué grande es Dios! Él ha reservado algo especial para nosotros. Mis queridos hermanos, tengamos fe, obedezcamos a nuestro Señor Jesucristo y un día estaremos allá en la patria celestial. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude, mis hermanos.